a echar putazos. Nosotros no andamos buscando pleitos, pero si ustedes buscan y tratan de invadir nuestra zona... La noche todavía no terminaba de asentarse sobre Durango cuando la plaza central, ese corazón histórico donde durante el día caminan familias, turistas y comerciantes, comenzó a sentirse extrañamente tensa. Eran las 2:35 de la madrugada cuando el silencio habitual fue interrumpido por un sonido que no pertenece a la ciudad dormida, el zumbido grave de helicópteros aproximándose a baja altura. En ese momento, sin que la mayoría de la población lo supiera, estaba por comenzar uno de los enfrentamientos urbanos más delicados y simbólicos de los últimos años, un choque directo entre la unidad más letal del ejército mexicano y una célula armada ligada al guano Guzmán Loera que había cometido un error fatal: creer que podía operar impunemente en el centro político y social de Durango. 15 sicarios caerían esa madrugada en pleno corazón de la ciudad, no en la sierra, no en un rancho aislado, sino frente a edificios históricos, cámaras de vigilancia y patrullajes constantes. Lo que ocurrió esa noche marcó un antes y un después en la manera en que el Estado decidió enviar un mensaje claro: ya no hay territorios simbólicos intocables. Todo comenzó semanas antes, cuando los sistemas de inteligencia federal detectaron un patrón anómalo. Movimientos nocturnos constantes alrededor de la plaza central, reuniones discretas en estacionamientos subterráneos, enlaces que entraban y salían de hoteles sin equipaje, y una serie de pagos en efectivo realizados a comercios específicos para servicios de seguridad privada que nunca existieron. La investigación apuntaba a una célula del guano que había sido desplazada de la sierra tras los golpes recientes y que ahora intentaba replegarse en la ciudad para reorganizarse, mover dinero y establecer enlaces políticos de bajo perfil. El error fue subestimar la vigilancia. Cada cámara del centro histórico, cada antena de telefonía, cada lector de placas comenzó a alimentar un rompecabezas que, pieza por pieza, reveló la ubicación exacta del grupo armado, su armamento y su rutina. La orden llegó de manera directa y sin intermediarios. No habría negociación, no habría advertencias, no habría presencia de fuerzas locales que pudieran filtrar información. La operación quedaría exclusivamente en manos de los murciélagos, el cuerpo de fuerzas especiales entrenado para actuar con sigilo absoluto incluso en entornos urbanos densamente poblados. A las 20 horas del día previo, 110 operadores comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos fuera de la ciudad. No hubo comunicados, no hubo patrullajes visibles. Durango siguió su rutina sin sospechar que el cerco ya estaba en marcha. A las 2:47 de la madrugada, 3 helicópteros Black Hawk apagaron luces y redujeron ruido para posicionarse a varios kilómetros del centro. Desde tierra, equipos motorizados avanzaron por calles secundarias, sincronizando tiempos para cerrar accesos sin generar alertas. La plaza central, rodeada por edificios coloniales, cafés cerrados y oficinas gubernamentales, se convirtió en un tablero perfectamente calculado. Los sicarios del guano se encontraban distribuidos en 2 edificios principales y un estacionamiento subterráneo, armados con rifles de asalto, chalecos balísticos y radios encriptados. Su misión era simple: esperar el amanecer y salir de la ciudad por rutas previamente estudiadas. Nunca ocurrió. El primer contacto se dio a las 3:12. Un vigía detectó movimiento anómalo en una de las calles laterales y abrió fuego de manera precipitada. Ese disparo fue el inicio de su caída. Los murciélagos no respondieron de inmediato. Se dispersaron, tomaron cobertura, cerraron ángulos. En menos de 5 minutos, 2 sicarios fueron abatidos por francotiradores ubicados en azoteas previamente aseguradas. La precisión fue absoluta. Cada disparo tenía un propósito, cada movimiento estaba medido. La plaza central, testigo de celebraciones y protestas, se transformó en un escenario de combate quirúrgico. Los sicarios intentaron reagruparse dentro del estacionamiento subterráneo, creyendo que el concreto les daría ventaja. Fue un error táctico. Los murciélagos desplegaron drones de reconocimiento que mapearon el interior en tiempo real. A las 3:38, un equipo de asalto descendió por 2 accesos distintos mientras otro cerraba la salida trasera. El intercambio de disparos fue intenso pero breve. 4 sicarios más cayeron sin posibilidad de repliegue. El eco de las detonaciones quedó atrapado bajo tierra, mientras arriba la ciudad seguía dormida. Para ese momento, la operación ya estaba definida.
Los sicarios restantes se atrincheraron en uno de los edificios cercanos a la plaza, un inmueble de 3 niveles utilizado como oficina durante el día. Desde las ventanas comenzaron a disparar con desesperación. Sabían que habían sido detectados, sabían que no había salida. Los murciélagos ajustaron la táctica. No asaltarían de frente. Cortaron suministro eléctrico, bloquearon comunicaciones y esperaron. El tiempo, esa variable que los narcos suelen usar a su favor, esa noche jugó en su contra. A las 4:22, con las primeras luces reflejándose en los edificios históricos, comenzó el asalto final. 3 equipos avanzaron de manera simultánea, utilizando cargas controladas para abrir accesos sin comprometer estructuras vecinas. El combate dentro del edificio fue corto y decisivo. Los murciélagos se movían como una sola unidad, limpiando habitaciones, neutralizando amenazas, avanzando piso por piso. A las 4:49, el último sicario cayó abatido en una escalera de servicio. 15 integrantes de la célula del guano habían sido neutralizados. No hubo bajas entre las fuerzas federales. Suscríbete si te gusta el video. Con el amanecer llegó también el silencio. La plaza central de Durango quedó acordonada mientras peritos realizaban las primeras diligencias. El arsenal asegurado confirmaba lo que la inteligencia había anticipado: rifles de alto poder, munición suficiente para un enfrentamiento prolongado y equipos de comunicación avanzados. No se trataba de improvisados, sino de una célula entrenada que había cometido el peor error posible: trasladar su operación al centro urbano creyendo que la visibilidad los protegería. Pero la historia no termina ahí. La caída de esta célula tuvo un impacto inmediato en la estructura del guano. Estos 15 sicarios no eran reemplazables fácilmente. Eran operadores urbanos, enlaces logísticos, hombres encargados de mover recursos, coordinar protección y establecer contactos. Su eliminación dejó un vacío que otras facciones intentarían llenar, generando tensiones internas y errores que, inevitablemente, serían aprovechados por las autoridades. Analistas de seguridad coinciden en que este operativo no fue solo un golpe táctico, sino un mensaje estratégico. Durante décadas, el centro de las ciudades fue visto como una zona gris, donde el crimen organizado operaba con discreción evitando confrontaciones directas. Esa lógica se rompió. El Estado demostró que puede actuar con precisión incluso en entornos complejos, sin poner en riesgo a la población civil y sin permitir que la criminalidad utilice símbolos urbanos como escudo. La participación de los murciélagos fue clave. Su entrenamiento en combate urbano, su disciplina operativa y su capacidad de adaptación marcaron la diferencia. No improvisaron, no reaccionaron con exceso, no dejaron espacio al error. Cada fase de la operación respondió a meses de inteligencia, análisis y planeación. Eso explica por qué 15 sicarios armados fueron neutralizados sin una sola baja federal. Detrás de estas cifras hay una realidad más profunda. Muchos de esos sicarios provenían de contextos de marginación, jóvenes que encontraron en la estructura criminal una salida que el Estado no les ofreció. Esa reflexión es inevitable. Pero también es inevitable reconocer que esa madrugada tomaron una decisión final: enfrentar con armas a las fuerzas del Estado en pleno centro de una ciudad. Las consecuencias fueron inmediatas. El impacto político tampoco tardó. Autoridades estatales y federales respaldaron el operativo y destacaron la coordinación interinstitucional. Sin discursos triunfalistas, el mensaje fue claro: la estrategia de precisión continúa. No se trata de militarizar ciudades, sino de actuar cuando la inteligencia lo exige y el riesgo lo amerita. Para el crimen organizado, la lección fue contundente. Ya no basta con esconderse en la sierra ni mezclarse entre edificios históricos. Cuando los murciélagos entran en escena, la geografía deja de importar. Lo urbano, lo rural, lo simbólico, todo se vuelve terreno operativo. Esta operación también anticipa lo que viene. Con la estructura del guano debilitada, otras facciones buscarán ocupar espacios, cometerán errores, se expondrán. La violencia puede aumentar en el corto plazo, pero también aumentan las oportunidades de desarticular redes completas si la estrategia se mantiene constante. Y después de ese cierre, lo que siguió no fue descanso, fue la segunda parte del operativo, la que casi nunca se cuenta porque no suena tan espectacular como el intercambio de disparos,
pero es donde se define si un golpe se queda en noticia o se convierte en golpe real a una red. Mientras el centro de Durango recuperaba poco a poco el ritmo, los equipos de investigación ya estaban trabajando con una lógica fría y meticulosa. Cada casquillo, cada radio, cada teléfono, cada libreta, cada mochila abandonada podía ser la hebra que llevara a algo más grande. Porque cuando una célula cae en un punto tan visible, rara vez cae sola. Cae porque alguien la alimentaba, alguien la movía, alguien le abría puertas, alguien le avisaba rutas, alguien le rentaba espacios, alguien le conseguía vehículos, alguien le lavaba el dinero. La escena fue procesada como si se tratara de un caso de alto impacto nacional, y no por protocolo, sino por la carga simbólica, plaza central, centro histórico, corazón administrativo. Eso obligó a un estándar casi quirúrgico. No bastaba con decir hubo 15 neutralizados y un arsenal, había que sostenerlo con evidencia sólida para que no quedara ninguna rendija por donde se colara el discurso de la confusión o la duda. Se levantaron indicios desde el primer minuto, se catalogaron armas, se documentó la posición exacta de cada elemento y se trazó una línea temporal completa que, en manos correctas, puede revelar más que 1000 rumores. Y ahí empezó a aparecer el verdadero fondo del asunto. Los radios no eran improvisados. Los canales que utilizaban estaban cuidadosamente organizados, con códigos breves y, lo más importante, con una disciplina de comunicación que no se aprende en una esquina. Eso confirmó lo que ya se sospechaba desde semanas antes: no se trataba de simples halcones armados, sino de un grupo entrenado para operar con método, con cadena de mando, con roles definidos. Uno observaba, otro cubría, otro enlazaba, otro custodiaba, otro movía. En otras palabras, era un engranaje. Lo segundo que llamó la atención fue el patrón de movilidad. Los vehículos asegurados no eran los típicos que se ven en historias viejas. Eran unidades discretas, sin modificaciones visibles, pensadas para confundirse en el tráfico, para no llamar la atención, para entrar y salir como si fueran parte del paisaje. Eso te dice algo: ¿alguien les enseñó, o ellos mismos aprendieron a la mala, que en la ciudad ya no puedes operar como si estuvieras en carretera abierta? Y aún así, se confiaron. Se confiaron tanto que se permitieron reunirse cerca de la plaza central, como si el símbolo de la ciudad fuera un escudo. Y no lo fue. En las horas siguientes, lo que vino fue un reacomodo silencioso. No de las autoridades, sino del otro lado. Cuando una célula cae, el resto de la red entra en estado de alerta, pero no siempre con inteligencia. A veces con nervios. A veces con prisas. Y las prisas hacen cometer errores. Se detectaron intentos de fuga, cambios de números telefónicos, movimientos de última hora en casas de seguridad que, de pronto, quedaron vacías. Hubo llamadas cortas, mensajes de 2 palabras, trayectos acelerados hacia salidas de la ciudad. Y todo eso, cuando se está observando con atención, es una mina de información. Porque esa es la parte que muchos no dimensionan. Un operativo no termina cuando cae el último disparo. Termina cuando se entiende por qué estaban ahí, quién los mandó, qué iban a hacer al amanecer, a quién iban a ver, qué dinero iban a mover, qué nombre iba a aparecer en su agenda. Y eso, en un caso ligado al guano, toma otra dimensión. No por el mito, no por la leyenda, sino por lo que representa su estructura: conexiones históricas, rutas de larga data, alianzas cambiantes y, sobre todo, una cultura de supervivencia basada en moverse sin hacer olas. Si una célula de ese nivel estaba en el centro de Durango, es porque algo estaba cambiando. Entonces comenzó la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta, pero que toda ciudad se hace por dentro: ¿cómo llegaron hasta ahí sin que nadie los detuviera antes? Y esa pregunta no es un ataque automático a una institución, es una realidad operativa. Para moverte en un centro histórico, necesitas conocer horarios, rutinas, puntos ciegos, accesos, y a veces hasta costumbres. Y eso no siempre se consigue solo con astucia. A veces se consigue con información. A veces con complicidad. A veces con miedo. A veces con todo junto. En los días posteriores, la narrativa pública se enfocó en el enfrentamiento, como era inevitable. Pero en paralelo, se abrieron líneas de investigación que apuntaban a una red de apoyo logístico, rentas de inmuebles pagadas en efectivo, intermediarios que aparecían en contratos con nombres prestados, y un patrón de compras en comercios específicos,
como si alguien hubiera querido normalizar su presencia. Todo eso se convirtió en un mapa. Un mapa de hábitos. Y los hábitos, para la inteligencia, son más valiosos que los discursos. Mientras tanto, en el ambiente social de Durango, la reacción fue doble. Por un lado, alivio. Nadie quiere saber que una célula armada está operando cerca de donde pasea su familia. Por otro, una sensación de vulnerabilidad. Si pudieron estar ahí, significa que el riesgo no es algo lejano, no está siempre en la sierra o en otro estado. Y esa sensación es poderosa, porque cambia el comportamiento de una ciudad, cambia la conversación en los cafés, cambia las medidas de precaución, cambia hasta la manera en que la gente mira una camioneta estacionada de noche. Las autoridades locales, por su parte, se movieron con cuidado. Porque una operación federal de este tamaño en pleno centro obliga a coordinación, pero también obliga a posicionamiento. Nadie quiere quedar como el que no supo. Nadie quiere quedar como el que permitió. Y esa tensión se siente en los comunicados, en las palabras elegidas, en los énfasis. Se habló de fortalecimiento de vigilancia, de coordinación institucional, de seguridad para la ciudadanía. Pero la lectura real es otra. El centro de Durango se convirtió en un mensaje nacional. Un mensaje dirigido no solo a las células del guano, sino a cualquier estructura que crea que el símbolo de una ciudad le da impunidad. Porque la plaza central es eso, símbolo. Es corazón. Es vitrina. Es donde todo se ve. Y si ahí ocurre un choque de ese nivel, significa que el Estado está dispuesto a confrontar donde duela más, en la cara pública. En términos estratégicos, el golpe también tiene una lectura interna. 15 operadores menos en una célula urbana no se sustituyen de un día para otro, menos si tenían roles específicos. El que coordinaba rutas, el que traía contactos, el que sabía mover dinero sin levantar sospecha, el que mantenía comunicación con enlaces, el que conocía casas seguras. Cuando esas piezas se pierden, la red se desorganiza. Y una red desorganizada comete errores, deja rastros, se expone, se desespera, hace movimientos bruscos. Y esos movimientos bruscos, en una ciudad vigilada, se notan. Ahí es donde entra la fase más delicada, el reacomodo. Porque cuando una célula cae, el vacío no se queda vacío. Alguien lo quiere ocupar. Y ese alguien puede ser otra facción, puede ser un grupo local, puede ser un competidor, puede ser incluso una parte del mismo bloque criminal tratando de sobrevivir. Ese reacomodo es el momento en que, si no se maneja con inteligencia, puede crecer la violencia. No porque sea inevitable, sino porque así funciona la lucha por control. Donde hay vacío, hay disputa. Y lo que vuelve todavía más interesante el caso es el tipo de célula. No era una célula de paso. Todo indicaba que estaban en una etapa de reestructuración, como si buscaran instalar un centro de mando discreto, un punto de enlace en la capital para operar sin el desgaste de la sierra. Es decir, una transición, del control territorial rural a la logística urbana. Esa transición, históricamente, es cuando los grupos se vuelven más peligrosos para la población civil, porque las ciudades tienen densidad, tienen vida cotidiana, tienen espacios compartidos. Y cualquier confrontación ahí tiene más impacto. También apareció otra capa, la del dinero. Porque detrás de toda operación urbana está el dinero. Mantener una célula en ciudad no es barato. Rentas, vehículos, sobornos potenciales, logística, consumo, comunicaciones. Todo requiere flujo. Eso significa que había un canal de financiamiento activo, y si el canal estaba activo, alguien estaba enviando. Y si alguien estaba enviando, entonces el golpe no solo fue contra los 15, fue contra la tubería que lo sostenía. La pregunta se volvió, ¿de dónde venía esa tubería, y a dónde iba? En las semanas que siguieron, comenzaron a surgir detenciones secundarias, aseguramientos discretos y movimientos de investigación que no siempre llegan a la prensa, pero que son los que realmente importan. Gente que no iba armada, gente que no se veía peligrosa, pero que sostenía la red. Conductores, arrendadores, intermediarios, enlaces, personas que, con una llamada, podían mover una pieza sin disparar un solo tiro. Esas personas, en una estructura, valen oro. Y aquí es donde vale la pena hablar claro,
Porque tú y yo sabemos cómo se cuentan estas historias en la calle, siempre aparece el rumor, siempre aparece la exageración, siempre aparece el dicen que. Y está bien escuchar, pero también hay que separar lo confirmado de lo que está en investigación. Lo confirmado es el resultado inmediato, la célula fue neutralizada, el arsenal fue asegurado, el punto era el centro. Lo que está en investigación es todo lo demás, quién los puso ahí, qué buscaban, qué contacto intentaban cerrar, qué dinero iba a moverse, si había una reunión programada con algún enlace local. Esa parte es la que, cuando se confirme, puede cambiar la lectura completa del caso. Porque si lo que buscaban era reactivar una línea de operación urbana en Durango, eso significa que la presión en la sierra los estaba empujando hacia el centro. Y si los empujaba hacia el centro, significa que los operativos previos sí estaban generando desplazamiento. Eso es importante, porque en seguridad, el desplazamiento es una señal, el grupo pierde comodidad, pierde control territorial, se ve obligado a moverse. Y cuando se mueve, se expone. En ese contexto, el papel de los murciélagos vuelve a tomar relevancia. No por mito, sino por método. Se entrenan para operar de noche, para reducir errores, para entrar y salir sin ruido, para no depender de improvisación. Eso permite operaciones en lugares donde un error tendría consecuencias enormes. Y aquí el error no era opción, porque el centro de Durango no es un cerro aislado, es un punto donde cualquier chispa puede afectar a gente inocente. Por eso la operación, por lo que se sabe hasta ahora, se condujo con un enfoque de contención, cerco, precisión, neutralización de amenazas, control de perímetro. Nada de caos. Nada de persecuciones descontroladas. Nada de disparos sin sentido. Ahora, viene la parte que incomoda, pero es necesaria, el mensaje hacia adentro. Porque cuando una célula del guano cae así, también manda un mensaje a las otras facciones. Les dice, si te acercas a lo simbólico, te expones. Si te confías, te cazan. Y eso puede generar dos reacciones distintas. Una, retraimiento, hacerse más discreto, bajar el perfil. 2. Demostración, querer responder para recuperar imagen. Esa segunda reacción es la más peligrosa, porque suele traducirse en intentos de intimidación, movimientos apresurados, acciones de alto impacto. Si eso ocurre, Durango y estados cercanos tendrían que estar listos con inteligencia preventiva, no solo con presencia. Mientras tanto, la ciudadanía sigue con una pregunta sencilla: ¿estamos más seguros o solo estamos viendo un capítulo más? Y la respuesta honesta es compleja. Un golpe así sí reduce capacidad operativa inmediata, si desorganiza una red, si corta un tramo de logística. Pero también puede detonar reacomodos. Por eso la estrategia no puede quedarse en una noche. Tiene que continuar en investigación, en justicia, en seguimiento financiero, en desmantelamiento de redes de apoyo. Porque si no, el vacío se llena, y se repite la historia con otros nombres.